Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Ya pasó poco más de un año de que finalizó la etapa de implementación del sistema de justicia penal acusatorio y en distintas esferas del gobierno y de la sociedad hay voces a favor y en contra de esta nueva forma de impartición de justicia en México. Gobernadores atribuyen al nuevo código el aumento de la violencia. Jueces les han reprochado haber malgastado fondos millonarios y no haber formado a las policías ni el Ministerio Público. Otros aseguran que un año no es suficiente para evaluar si el nuevo sistema funciona o no. Dicen que se necesita más tiempo, pero sí se puede ir corrigiendo sobre la marcha. ¿Dónde están las debilidades de este nuevo sistema? ¿Podemos atribuirle la explosión en los delitos de alto impacto que se está observando, eso sí, objetivamente visto en el país? Vamos a platicar de esto esta noche y me acompañan para ello en esta mesa Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Bien, Pascal, buenas noches. Martín Espinosa. Hola, Pascal, a todos, buenas noches. José, buen día. Pascal, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Y Gerardo Galarza. Buenas noches, Pascal, buenas noches a todos. Buenas noches. Permíteme comenzar contigo, Pepe. ¿Cómo ves este debate? Creo que hay que comenzar por un hecho, ¿no? Y el hecho que me parece que es el punto de partida que generó este debate es el recrudecimiento de la violencia que hemos vivido en 2017. Que además es coincidente con la implementación, aunque no tenga nada que ver, podemos encontrar una coincidencia en eso. Más o menos en el tiempo, hace un año empezó la reforma penal y digamos que los índices saltaron los primeros 4 meses de este año a niveles que no se habían visto desde 1997, desde que se tiene registros. Y si las tendencias siguen tal como van hoy, es posible que tengamos el 2017 más violento de la época moderna. Es toda la historia del 2017 más violento de toda la historia. Y de toda la historia. No habrá otro 2017. Pues sí, la verdad es que eso... No, el año más violento de estos últimos 20 años sí, ¿no? Sí, desde que lo que tú quieres decir, desde que se... Sin duda, desde que hay datos, ¿no? Desde que se mide el asunto. Entonces creo que eso es un tema que por sí mismo pues, genera alarma social. Es difícil ya ir a conversaciones, a pláticas, mesas, encuentro con amigos donde no te enteres, como sucedía hace unos años. Pienso, por ejemplo, en 2011, donde los niveles también fueron muy altos, en los que siempre te contaban algún desastre. A fulanito le robaron el coche, a sutano lo asaltaron saliendo del banco, ese tipo de comentarios, ¿no? Absolutamente. Son las épocas de fines de los 70, principios de los 80, en delitos no de tan alto impacto. Lo que dices tú, Pascal, es cierto. Si en las épocas, tú, Martín, te acordarás de aquel general Durazo Moreno. Arturo Durazo. Moreno, que en ese momento pues, no se hablaba de tantos crímenes de asesinatos, pero sí de robo de autopartes, robo de coches, asaltos en la calle, en el metro, en las casas habitaciones. Ahora, claro, es más violento como tú lo dices. Pero Y está además ahí, ¿no? Sí. hay otras formas, hay formas nuevas, muy sofisticadas de cometer delitos. La extorsión, ¿no? Comenzando con la extorsión, yéndote a los cajeros automáticos donde verdaderas bandas ya operan en zonas de la ciudad o de las ciudades del país y tienen prácticamente asolada la población. Tienes toda la razón, tenga cuidado, por cierto, porque hemos sabido de operativos, como dice Martín, en cajeros automáticos donde hay uno haciendo como que llama al banco, que se tragó el cajero la tarjeta, otro que es supuesto empleado del banco, no caiga en ese tipo de maniobras. Pero Fabiola, ¿cómo ves la discusión? Fíjate que yo no estoy tan convencida de esta hipótesis principal de que el incremento de los actos delictivos pues van en paralelo o con la reforma de justicia penal. En paralelo sí pero van en paralelo, tiene que ver o no. Son consecuencias, sí, ¿no? si están relacionados o por la reforma aumentó esto, yo tengo mis dudas, te voy a decir por qué. Porque la delincuencia organizada ha seguido operando
desde antes de la reforma, ¿no? Y estableció un mecanismo, eso sí, la verdad, que el crimen organizado sí tiene una estructura, tiene operadores, tiene todo e incluso un entramado financiero que le permite continuar. Y aunque tengan y detengan a los líderes del crimen organizado o de los capos, pues toda esa base sigue operando, se siguen disputando los territorios, que eso ha aumentado en la inseguridad, en la criminalidad y en los actos violentos. Ahora, ¿cuáles son sus formas de operar no solo el trasiego, producción y de la droga? Justo las extorsiones, justo el cobro de piso, los secuestros, el cobro a los migrantes. Es decir, hay una delincuencia organizada que durante todo este tiempo consolidó su manera de operar del lado del mal. Entonces, lo que estamos viendo es el reflejo de sus operaciones, no del sistema. Y el otro, la delincuencia común. La delincuencia común que ahorita hemos estado viendo, y aquí en la ciudad ya hay cobro de piso hasta en el trolebús de la Ciudad de México, ¿no? En los microbuses del metro Tacubaya hacia la zona norte, hay cobro de piso. Todo es al mercado ambulante, todo eso. Eso tiene que ver con más factores que la reforma, es decir, no porque los jueces estén liberándose en un juicio donde tienen que perdonar porque la víctima se siente intimidada y lo dejan salir, o hay una reparación del daño, o el juez dice un ministerio público no tiene un expediente completo, no está bien fundamentado, lo dejo salir porque no hay pruebas. No, tiene que ver con otros factores que son pobreza, falta de empleo o empleos con menos de 5,000 pesos al mes. Pero digo, creo que es discutible el tema. No digo que sea falso, pero no hemos visto la explosión en los estados más pobres del país, ¿no? No sé, digo, por supuesto está Guerrero, pero creo que es un fenómeno que viene de atrás. No sé, ¿tú sí sientes que hay un deterioro de la situación económica que explica esta ola delictiva? Yo sí siento que hay un deterioro de la situación económica. Yo sí siento que hay de verdad, hay falta de empleo en muchas zonas. Los salarios no alcanzan y son factores no nada más dependientes de un gobierno. Sí tenemos que irnos más para atrás, a una visión más general, y checar que cuando aumentó el precio del dólar, cuando aumentaron los precios de los combustibles, las economías familiares se vieron mermadas, ¿no? Y no solo de la clase media y la trabajadora, de la clase que tiene el salario mínimo, no le subió el transporte público. Es decir, hay muchos factores que se tienen que sumar. Que también es coincidente en el tiempo, en eso. Exacto, creo que se tienen que sumar a esta discusión, ¿no? Sí. A mí justo lo que está diciendo Fabi es lo que me preocupa. Yo creo que como voy de vacaciones estamos coincidiendo. Eso creo que es lo que está en el fondo de estos nuevos acuerdos. Pero creo que el punto que a mí más me preocupa es que en este momento esta ola de violencia lo que está dejando o lo que nos está dejando es sin una explicación clara sobre cuáles son las causas. Y deja tú, sin una estrategia para enfrentarlo, ¿no? Ese es el segundo. Sí. El segundo punto es, se rompen los consensos. Sí. El único consenso que más o menos teníamos desde 2008 hasta hoy para enfrentar el tema de la inseguridad y la violencia era la reforma penal. Y hoy la reforma penal está cuestionada. Y es motivo de disenso. Ella misma. De disenso, de enfrentamiento. Yo lo coincido. Para ellos es un pretexto terrible de los señores gobernadores. Sí. No es un problema del sistema ni de la reforma ni de la anterior. Desde antes, acuérdense con el antiguo sistema, solo de cada 100 delitos, de acuerdo con las estadísticas oficiales, solo 2 terminaban en condenas. Sí. La impunidad era absoluta. Hoy la impunidad es más fácil también. Eso sí es cierto, y eso coincide. Pero los delitos, tanto de la delincuencia organizada, que dice Fabi, como los delitos del orden común, evidentemente existen desde mucho antes. Simple y sencillamente atrás. Voy a empezar al revés en este truco que conoce bien Pascal. Como soy reportero, no me voy a esperar a dar conclusiones hasta el final, sino desde la entrada. El problema de cualquier sistema de justicia se llama, en este país, sin duda, impunidad. Sí. Y cuando hay impunidad, y ojo, ya estoy viendo algunos que se van a hacer levantar las cejas. Sí, el Estado reprime. El Estado tiene el uso de la fuerza. ¿Para qué? Para soportar que la sociedad soporte una forma de vida. Evidentemente, creo que hay causas sociales, creo que hay causas económicas que hay que atacar, pero también hay una facilidad para delinquir ahora. ¿Sí? Antes, acostumbramos, Martín no me va a dejar mentir, hablábamos él y yo de Arturo Durazo Moreno, pues se decía que la ciudad estaba tranquila porque había acuerdos con los delincuentes.
¿sí? Todo se manejaba con base a acuerdos. Acuerdos. Pero no es que no existiera, ¿no? Ahora, esta semana no solamente está el asunto de los cobros de piso que sacó Excelsior en el trolebús. Hay 2 niños que detuvieron en el metro como carteristas que llamaron a sus padres para entregárselos. Por supuesto que eso está dentro de la ley, no hay ningún problema. Pero sí ha creído. El famoso caso de los guachicoleros. Bueno, yo lo conozco desde por lo menos hace 50 años. A lo mejor no tenía la explosión que tiene ahora, pero ocurría. Y desde hace 50 años están impunes. Y ahora siguen impunes. Hubo un operativo en Puebla con no sé cuántos anuncios y demás, y hay un detenido. O por lo menos un procesado. Esto es lo que yo empiezo por eso, empiezo por el final. El problema de todo sistema de justicia acusatorio o el anterior, con documentos oral, como sea, el problema se llama impunidad. Y los abogados le han encontrado la manera y también los delincuentes de cómo protegerse más de la impunidad. Por ejemplo, crimen organizado. Hay que recordar que era un escándalo, Pepe, en que en Ciudad Juárez y en Nuevo Laredo, todos los detenidos, los famosos halcones, quienes hablaban de los operativos, son menores de edad. Y entonces eran menores de edad y no los podían procesar, o no los pueden procesar, porque así está la ley. Y no es que es una falla de la ley, simplemente todo el mundo le buscamos dar la vuelta. Y digo buscamos porque hay que hablar, no del crimen organizado, solo del crimen organizado y de los funcionarios. Hay que hablar de todos los ciudadanos, porque es un problema que nos atiende a todos los ciudadanos, y también los ciudadanos le damos vuelta a muchas cosas. Y porque creemos justificados en el sentido de que las autoridades no hacen nada, que nos está pasando esto y que está aquello. Por eso digo, a lo mejor yo me quedo sin conclusiones al final del programa. Yo creo que es un problema de impunidad absoluta. No, pero a ver, para tus conclusiones. A ver, bajo la presión social por la violencia, para un gobernante es mucho más fácil ofrecer cárcel cuando no en este sistema, no en este sistema que está saturado, Pepe. Eso es también lo que no se toma en cuenta. Las cárceles mexicanas todas, yo leía hace poco una estadística, el sistema penal mexicano tiene una sobrepoblación del 187%. Sí, por supuesto. Y entonces ocurre lo que ocurrió en Acapulco. Sí, pero eso no tiene demasiados costos políticos. La idea político con los muertos de Acapulco, no, por supuesto, cuando hay esa clase de motines, pero déjame ponerte la idea completa. En todos los estados pero es que no es, la idea completa es más fácil para un gobernante responder de manera populista con cárcel que explicar y asumir las consecuencias de la impunidad, porque la impunidad tiene que ver con el trabajo de sus policías, de sus jueces, de sus fiscales y de sus peritos. ¿Qué explicación ha dado el gobierno federal y el gobierno de Puebla al asunto de los huachicoleros? Ninguna. No hay, ese es el problema. No, porque se considera delito federal. Exactamente. Ahora, yo estoy de acuerdo en lo que dice Gerardo. Las cárceles ya están rebasadas y no hay que ni están generando otra crisis, que son todos estos motines, estas matanzas. Pero sí coincido con Pepe. Te voy a decir en qué parte. En que, claro, para los gobernantes es más fácil meterlos a la cárcel y decir, el sistema no funciona, miren, ya vienen 4,000 más delincuentes en las calles, en lugar no solo de la impunidad, en lugar de dar una respuesta que al gobernador, al Estado mexicano le corresponde garantizar la seguridad y que no se cometan esos delitos. Entonces, como yo soy ineficiente y no puedo garantizar orden y justicia en mi entidad, en mi municipio, en mi país, entonces los jueces tienen la culpa. Claro. Métalos a la cárcel. A ver, Martín. Yo creo que antes de que se adoptaran los cambios constitucionales de junio del 2008, que luego se dio un plazo para que entraran en vigor, se promulga ya el nuevo sistema oral el 18 de junio del año pasado, llevamos más de un año implementándolo. Desde antes de que se hicieran los cambios constitucionales, estaba quebrado el sistema de impartición y procuración de justicia en México. Ya veníamos arrastrando vicios en el Ministerio Público, a la hora de investigar los delitos, a la hora de procesar a los delincuentes y a la hora de dictar sentencia. O sea, venimos arrastrando... Y a la hora ¿cómo se llama? De sufrir la condena. Claro, y a la hora de entrar a los reclusorios, que lo que decía Fabiola es consecuencia de años y años de degradación del sistema carcelario mexicano. Bueno, viene el cambio y las autoridades, el gobierno cree que con las reformas del 2008 esto iba a cambiar. Hay unas cifras que se dieron a conocer como justificación del cambio de este nuevo sistema de justicia penal. 92% de las acusaciones, hoy en día, el 92% de las acusaciones provienen de evidencias
de los testigos, o sea, de los dichos de los testigos oculares. No están sustentadas en evidencia física. O sea, imagínate, el 92% de las acusaciones que se le imputan a un presunto delincuente no tienen sustentación en evidencia física. Segundo, 41% de los presos han sufrido torturas a la hora de ser detenidos y cuando van a declarar. 93% de los detenidos nunca vio una orden de aprehensión a la hora de que lo detuvieron. Obvio, cuando entra en vigor un nuevo sistema penal, pues todo esto revienta, explota, y ahora ya no saben qué hacer para con eso eran él. los 8 años, ¿no? Claro, pero no invirtieron ni en recursos, no invirtieron en capacitación. O invirtieron en la parte física, en crear salas Exactamente, para los juicios orales, lo operativo, lo eminentemente operativo, pero lo sustancial de la reforma nunca se tomó en cuenta, y ahora que el año pasado entra en vigor, entonces todo el mundo se entera de que cómo ya no podemos maltratar a los detenidos, ya no lo puedes meter a la cárcel, ciertos delitos ya te permiten librar la cárcel y afrontar el juicio en libertad, y entonces empiezan toda esta serie de quejas, pero eso no es pretexto para decir es que ahora por eso subió la delincuencia. La delincuencia viene de atrás de una serie de vicios. Yo no diría nada más impunidad, yo diría corrupción en todo el sistema de justicia penal en México. Vamos a tener que hacer una pausa. Quiero dejar un tema aquí sobre la mesa para que lo discutamos. Hay un dato cierto, que hay más armas en las calles, y esto se ha atribuido, y creo que vale la pena discutirlo, a que ya no es la posesión de armas en el nuevo sistema una causal automática de prisión preventiva, y quienes están al frente de la Procuración de Justicia han señalado que si se debe hacer algún cambio legislativo a la reforma de 2008, debe ser ese. Vamos a discutirlo regresando de la pausa. No se vayan. Ya estamos de vuelta. Estamos hablando del debate nacional que se ha dado en torno, por un lado, la explosión en los delitos de alto impacto en el país y la relación que algunos han establecido con la implementación hace un año a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Recientemente se dio en el municipio de Madera, en la Sierra de Chihuahua, un enfrentamiento entre dos grupos delictivos, y de acuerdo con información de las autoridades, el líder de uno de estos grupos habría sido detenido en diciembre pasado en la carretera entre Chihuahua y Ciudad Juárez. Se le encontraron, de acuerdo con el dicho de las autoridades, armas, droga, y finalmente este hombre fue puesto en libertad 3 semanas después por un juez, y ahora, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Chihuahua, él encabezaría uno de estos grupos que se enfrentaron, uno conocido como La Línea, o proveniente de este grupo delictivo ya pues muy conocido de La Línea, y otro del cártel de Sinaloa. Y esto ha servido como ejemplo para la discusión de si no están siendo, no se habría relajado con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio al dejar libres a personajes muy peligrosos. Pepe, buen día. Bueno, sin duda está ese caso, pero no hay datos suficientes como para poder... ¿Cómo no? Lo agarraron con armas y droga. Sí está ese caso. Sí. Pero necesitarías más de un caso para establecer y para sustentar la hipótesis de que la violencia sube por la reforma penal. Es que el problema es que no tenemos estadísticas, pero sí hay muchos casos a nivel nacional donde personas que fueron detenidas y luego liberadas pues son presuntos responsables de otros delitos, ¿no? Yo creo que además, digamos, de la falta de estadística, hay otro problema que me parece grave y tiene que ver con lo que decía Martín en su primera intervención, y es no es casualidad que estas críticas vengan y el establecer esta relación vengan de la CONAGO y del gobierno de la ciudad, que justamente son los que más se retrasaron para poner en marcha la reforma, los que más incumplieron con la capacitación de policías, de peritos, de jueces, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde voy? Me parece que este punto justo es un buen ejemplo de las consecuencias de ese retraso. ¿Por qué? Porque en términos reales... No, pero Chihuahua, Chihuahua fue el primer estado que implementó
Pero no me estoy refiriendo a Chihuahua, sino, digamos, a esta actitud de la CONAGO de preparar una contrarreforma cuando fueron los que más dilataron el proceso para tenerlo a tiempo, los 8 años de gracia para entrar en vigor la reforma. ¿Qué es lo que sucede ahora? Es que la reforma sí ofrece elementos distintos, evidentemente, al modelo anterior, para poder enfrentar situaciones como la de Chihuahua. ¿A qué me refiero? Bueno, sí hay, digamos, temor o peligrosidad de uno de los reos o uno de los acusados. Se puede perfectamente pedir medidas cautelares. O sea, no es cierto que alguien que agarren con una bazooka lo suelten. Eso tampoco es cierto si saben presentar bien. El problema es que la el juez acusación. tiene que tomar la decisión con el imputado enfrente, cosa que no ocurría en el sistema anterior. Exacto. Bueno, son dos cosas. Esta es la primera, pero a ver, uno de los objetivos de la reforma fue justamente darle transparencia a la justicia. En el sistema anterior los jueces ni se paraban por los juzgados, ni defendían, y muchas veces el acusado ni siquiera conocía cuál era el proceso y era sentenciado. Las cifras que daba Martín hace rato de impunidad son brutales. Muchas de ellas no solamente por simples dichos de un testigo, sino además pues sin investigación y muchas veces por tortura. Exactamente. En este caso, pues sí, evidentemente, hay nuevas exigencias en términos de capacidades para policías, para fiscales, para peritos y también para jueces. Pero los jueces los tienen que ciudadanos dar la quedamos cara. en medio, entre la falta de preparación para entrar en el nuevo sistema y entre la mayor capacidad de los grupos delictivos de armarse, ¿no? Y aprovechar, pues creo que es cierto, a lo mejor en el largo plazo estas medidas garantistas nos convienen a todos los ciudadanos, pero en el corto plazo quienes más las están aprovechando pues son las personas más peligrosas. A ver, pero la pregunta, nada más dejo una pregunta hecha. A ver, de acuerdo, eso es lo que pensamos la mayoría, ¿no? Las irresponsabilidades o las negligencias de haber preparado la reforma nos dejan en una situación difícil y complicada. Pero la pregunta es, ¿y una contrarreforma como está planteando CONAGO o Mancera hoy nos serviría para atajar la impunidad? Porque sería lo mismo, Pepe. Yo quiero decir, la corrupción, impunidad. Corrupción, por supuesto, la corrupción es el lubricante maravilloso de la impunidad. Eso estaba junto, pues, perdón, yo lo evité. Pero lo que acaba de tocar también, lo había tocado de alguna manera Pascal y Martín. Vemos todo como varita mágica. En México somos expertos en ver varitas mágicas. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, viene la reforma energética, los combustibles van a bajar de precio. Y mañana, ¿sí? Viene la reforma educativa, mañana los estudiantes van a ser bilingües. Mañana, 24 horas, no estoy diciendo mañana a futuro, no, 24 horas. Votamos por el candidato opositor, mañana se resuelven los problemas del país. No deja que tomen posición. Ya mañana, yo ya voté y mañana. Si esto es todo, vemos varitas mágicas. Entonces viene la reforma penal, ya se va a acabar la impunidad. No es cierto. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Tenemos que implementar, y todo lo que ustedes han dicho es absolutamente cierto, yo lo comparto. Claro. Y perdieron los gobernadores 8 años y hoy se están quejando de eso. Eso por supuesto que está viendo. El caso, por ejemplo, de las armas. Yo oí al señor Malenich, el director de la Policía Federal, Castilla, ¿cómo no voy a poder detener a un tipo que me ataca con una Barrett? Es que sí se puede. Sí, pero la impresión, la suspicacia es que no se puede y los jueces están soltando a estas personas. Es decir, no es lo mismo que detengan a un muchacho pandillero de barrio con una navaja, con una pistola incluso del uso del ejército, porque por ahí se la robó y la hurtó y la está utilizando para sus asaltos violentos en la calle, que a un tipo con una cajuela de coches, jefe del crimen organizado, y que le apliquen la misma. Ahora, hay un dato cierto, la población carcelaria ha bajado en unos cuantos meses de 260,000 a 215,000. Es decir, hay en la calle 45,000 personas, yo no digo que sean todos culpables, portadores de Barretts pero bueno. Pero ese es el otro gran tema, Pascal. Sí. ¿Qué pasa con la gente que sale de las cárceles a las calles de las ciudades donde estuvieron recluidos o de donde son originarios? No hay seguimiento a las personas que salen, por más que le digas vienes a firmar cada 8 días y qué hace los 7 días restantes o después de ir a firmar, pues
sabe hacer lo que ha hecho toda su vida, delinquir, y forman parte de los mismos grupos que abajo operan para el crimen organizado y que son los que cometen los delitos colaterales al narcotráfico, a la trata de personas y que son, digamos, los que se roban los vehículos que luego son utilizados por el crimen organizado. Acabamos de ver cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Sí, subió por 31%. primera vez en muchísimos años, ahora están 42,755 coches robados en 6 meses. Si esta tendencia sigue, a finales de año tendremos 84,000 coches robados a nivel nacional. Pero eso es lo que no nos dicen, Martín. A ver, de todos esos que han salido, por preliberaciones o han sido liberados, ¿cuántos de esos han reincidido? Ese dato tendría que tenerlo la autoridad para justificar la hipótesis de la contrarreforma. No lo tienen, no lo ofrecen. Lo más fácil, evidentemente, es decir... Y se los hemos preguntado muchas veces. Sí, exactamente, y no ha sido por falta de pregunta. Evidentemente la reforma lo que pretendía era disminuir la población en las cárceles, entre otras razones por las que daba Galarza, porque dentro hay situaciones explosivas, pero sobre todo porque no podemos seguir apostando como los últimos 30 años solamente a medidas reactivas y punitivas para enfrentar la violencia y la delincuencia. Ese es el espíritu justo de la reforma. A eso se debió, por eso se hizo. Pero la reforma llega en un pésimo momento. Sí. Llega en un momento en el que tú no puedes ingenuamente pensar que vas a reformar a un criminal sin necesidad de meterlo a una cárcel. O sea, ¿cómo rehabilitas a un criminal que mató a 60 personas como parte de un grupo de sicarios del crimen organizado? Claro que, bueno, ahí estamos hablando de delitos graves que tendrían que ser tratados de otra forma dentro del nuevo sistema de justicia penal. Pero vayamos a delitos simples, es decir, en comunidades verdaderamente absorbidas por el crimen organizado, la mayoría de la gente está al servicio en mayor o menor medida de todas estas mafias. Bueno, ahí vemos el tema de los huachicoleros, toda una comunidad protegiendo a quienes... Muchas comunidades, esa es la que conocemos. Protegiendo a quienes se dedican a delinquir. Las culpas las podemos repartir. Sí, por supuesto. Perfectamente, ¿no? O sea, las podemos repartir a los gobernadores. Incluir los ciudadanos. ¿No? Pero vaya, ¿qué hacemos para estar más seguros? Porque yo creo que es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Ajá, a ver, vamos, yo quiero dejar planteadas unas cosas. Cuando Martín hablaba de todas estas cifras que nos decían y que muchas de las situaciones por las que los jueces de repente tienen que dejar libre a estos delincuentes, tiene que ver efectivamente con un deficiente trabajo en los ministerios públicos, porque no están haciendo una labor de investigación. Sí, ¿no? Ahora, según los propios datos, las consignaciones no son un producto de una investigación profesional, solo suceden hasta ahora, y eso lo han documentado, por flagrancia que dijiste, sí. me apuntó con una barra, ¿no? O los llamados chivatazos, que aparte lo hemos oído. Lo encontramos por una llamada anónima, sí o no, hemos sido testigos de eso. Y después no hay ningún expediente, ninguna investigación que sustente todo eso. Evidentemente, los jueces tienen que liberar. Ahora, aquí el problema es que no hace su parte el Ministerio Público o las procuradurías. Los jueces fallan de una manera en donde la víctima vuelve a ser doble víctima, ¿no? Y el punto tercero, no hay este acompañamiento. De hecho, dentro de las 10 acciones que iban a impulsar en este 2017 en el sistema ejecutivo, de implementación, estaba justo definir e impulsar un modelo nacional de justicia terapéutica, que también va de acompañamiento. Supongo, si ese era el punto número 6, pues no hemos llegado a ese punto 6 y era durante todo 2017. Y ahí me ligo con lo que dice Gerardo. Pensamos que estas leyes por decreto van a funcionar así de un día para otro. Y retomo tu ejemplo, efectivamente, Ger, la reforma energética no nos dio mejores precios de la gasolina. No. Amanecimos en enero con precios altos, quizás lo justo, pero no era lo que nos habían dicho. En el caso de la reforma educativa, no hemos logrado implementar. Hemos tenido incluso el primer año
paros y tomas en Oaxaca, en Chiapas, en los otros lugares. Y en este año vamos a empezar con escuelas piloto, que me parece un gran paso, pero no es la solución. Yo digo, démosle tiempo a esta reforma con todos los 10 puntos que aún falta por fortalecer, por todos los llamados a que cada quien haga su parte y la sociedad esté preparada. El gran problema, Fabiola, es que mientras le damos tiempo, decía un legislador hace unas semanas en la tribuna, nos dicen que en 5 o 10 años va a dar resultado. En 5 o 10 años, ¿para qué? Bueno, ya el delito nos va a haber tapado a todos. Pero ¿tú crees que con una contrarreforma, con una nueva propuesta, con una nueva ley, vamos a esperar otros 10 más? Yo digo que, pero cuando hablamos de contrarreforma, además, quién sabe si sea la palabra más adecuada. A lo mejor debemos decir reforma la reforma. Pero se ha hablado de cosas muy específicas. O sea, el tema, sí, pero ¿dónde estaban los armas, gobernadores cuando se discutió la ley? Insisto. Por eso te digo que ¿dónde estaban sus representantes de los partidos políticos cuando se discutió? ¿Pero qué hacemos con la cantidad de armas que hay en la calle? Mira, no solamente con la cantidad de armas, Pascal. Yo estoy ahorita pensando, voy a poner un ejemplo así básico. No es lo mismo el joven que se roba de un supermercado un traje de baño y lo llevaban al Ministerio Público y terminaba en la cárcel, que el comando que asaltó. Yo creo que no debemos regresar a eso. A eso, que asaltó el mismo. Había 84,000 personas así. En la cárcel por robos menores a 1,000 pesos. Que el comando que asaltó el mismo supermercado hace 2 o 3 meses con armas de grueso calibre se llevó todo el dinero, se secuestró empleados. Ese es el problema. Pero a los dos les aplicaban la misma ley. La Corte, en la situación esta de que ya llegó a la Corte el asunto del nuevo sistema, los delitos por los cuales se puede tener, no todos, pero que se puede solicitar libertad provisional, fíjate nada más, son posesión de armas del uso del ejército, exclusivo del ejército. ¿Está bien? Lavado de dinero. Los narcos van a salir con esto, porque además tienen buenos abogados. Defraudación fiscal. O sea, ya no es un delito grave defraudar al fisco. Ojo, se puede libertad de exploración, libertad provisional. Evasión de reos. Los penales, o sea, si yo organizo un reo, tengo derecho a solicitar libertad provisional. Ordeña de hidrocarburos, estamos hablando de huachicoleros. Asalto en carreteras. Antes, en las épocas de la revolución, el abejeato, cuando decían asalto en despoblado era grave, tenía un delito más. Ahora, asalto en carreteras. Extorsión, aquí habíamos hablado de extorsión, no dicen cuál. Contrabando y ataques a las vías de comunicación. Es decir, esto equivale a que antes al chico, con una buena defensa, que se robaba un traje de baño o algo en el supermercado, pues solicitaban libertad bajo fianza. Estos delitos son delitos graves. Y la Corte los está avalando en el sentido de que así se legisló. No es problema de la Corte. Claro. Así se legisló y se legisló, digamos que de acuerdo con los procedimientos y de acuerdo con los protocolos constitucionales que hubo, y es lo que la Corte dice, pues así está. Bueno, eso es lo que yo creo que Pascal tiene razón. Hay que adecuar. ¿Qué pasa con las armas? Hay exceso de armas. Pragmáticamente. Sí, hay que las armas. A ver, espérame. Sí. En México nadie produce armas, salvo las deportivas, los rifles estos para competencia. Entran por la frontera. ¿De dónde vienen? De Estados Unidos. Claro. Bueno, de una menor parte de Centroamérica. Una menor parte de Centroamérica. Bueno, y el exceso de armas, yo estaba leyendo ahí, la última estadística oficial que en México hay 13 millones de armas ilegales en este país. Esto significa que por lo menos hay un arma por hogar. No es cierto, porque en un hogar puede haber 40 y en 50 hogares no puede haber ninguna, pero en fin, esto sería el porcentaje. ¿Cómo entraron y quién es responsable de la entrada y de la permanencia de la ilegalidad de esas armas? ¿No? Y, perdón, pues las armas es parte fundamental de la comisión de delitos, de cualquier otro delito. Sí. Quien te extorsiona generalmente utiliza una arma para amenazarte. Sí, pero habría que distinguir. Creo que lo decías tú, Pascal. No, yo lo digo también que distinguir. Hay distintos tipos de críticas. Respecto de las armas, hay una ley o una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados que está congelada y que puede dar lugar a una reclasificación del tipo de arma y la prohibición o incluso modificar el catálogo de cuáles pueden dar lugar a prisión o no. Pero no solo es eso, hay otras críticas y las otras críticas van directamente al núcleo del sistema. Estamos hablando del cuestionamiento sobre la flexibilidad de las preliberaciones. La reforma lo que se propuso es justamente que no todo recayera en meter a la gente a la cárcel por los ejemplos que conocíamos de estar preso por el robo de un gansito y tener una sobrepoblación que no nos reducía ni la violencia ni tampoco la impunidad. Hay otras críticas como
por ejemplo, lo que llaman el hipergarantismo, es decir, poner a la víctima frente al juez y recibir de él, poder defenderse, poder conocer al juez. Antes, en el sistema anterior, tú no conocías la cara a veces ni del juez que te había condenado. Esta vez el juez tiene que dar la cara y tiene que motivar y fundamentar correctamente una decisión que puede ser grabada, que puede ser pública, como uno de los mejores recursos al alcance para tratar de evitar la corrupción que ha hecho que en este país la justicia se negocie. Es más difícil, no quiere decir que se acabe, pero es más difícil. Volvemos a la corrupción y la impunidad. Claro, entonces si cambias eso, entonces sí estás afectando el corazón del sistema. Pues, todo suena muy bien mientras el juez no tenga que estar frente a un criminal que trae 10 barrets en su cajuela y tiene que decirle a la cara, Usted está preso. usted está preso, ¿no? Es un asunto que tuvieron que enfrentar, por ejemplo, en Colombia, cuando tuvieron que enfrentar los juicios de los jueces con capucha frente al narcotráfico, cuidando, sí, pero eso no significa sacarlos y volver, digamos, a tener una justicia ciega, oscura, como la que ha prevalecido. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con esta discusión en un momento más. Esto es Entre Líneas. Ya estamos de regreso en Entre Líneas, discutiendo el tema de la implementación hace un año del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y esto que, de acuerdo con algunos gobernadores, algunos personajes del ámbito de la Procuración de Justicia, pues tendría responsabilidad directa por el cambio de sistema en la explosión en los índices de los delitos que hemos visto recientemente en el país. Pepe. Martín decía hace rato, llega la reforma en un pésimo momento. Y yo te diría, creo que es un pésimo momento no solamente por la violencia, por el aumento de los índices, sino por la temporada electoral que se avecina. Para muchos de los que tienen aspiraciones, entre ellos, por ejemplo, el jefe de gobierno Mancera, pues evidentemente es más fácil tratar de ofrecer, decía Gerardo, cambios en la ley, lo cual es un error porque no es suficiente un cambio en la ley, ni lo sería para reducirlo. Ahí, Gerardo, tiene toda la razón. En este país se cree que una nueva ley, un cambio legal, es sinónimo de solución. Y bien sabemos que no es así, ¿no? Sin duda. Pero entonces, ¿por qué reiterar, por qué reincidir en este asunto y no tener, asumir, por un lado, que desde un principio esta reforma, dijo, es una reforma de largo plazo, no de ayer, sino desde 2008? ¿Por qué? Decía Fabi en su intervención, cuando se instala hace un año, se retiraron todo el presupuesto y los fondos para continuar con la implementación. Es decir, no hubo voluntad política desde hace un año para seguir fortaleciendo las capacidades que se necesitaban para tener correctamente funcionando la reforma. Sí. ¿Y qué es lo que tienes hoy? Sí, un pésimo momento, pues porque va a ser difícil enfrentarte a los electorados. Con esos índices. Con esos índices de violencia, sin una respuesta de decir, ya ven, yo se los dije, yo pedí cárcel. Yo sí fui, les dije al Congreso, y yo fui y traté de empujar un ajuste, estoy hablando en sus términos, de la reforma penal para evitar justamente que la salida de los presos sea la que esté generando este nivel de inseguridad. Oigan, y un caso paradigmático es el del sargento, ¿no? De Palmarito Tochapan, que presuntamente mata a un huachicolero. El famoso video. Y es interesante porque Alejandro Martí salió en la defensa y está pagando la defensa legal de este hombre, y ahora los militares que inculparon al sargento ya se han desdicho de sus acusaciones, alegando que fueron presionados por parte de la PGR. Creo que es un caso que habla mucho de todo este momento planteado por Martín, y también recogiendo lo que ha dicho aquí Fabiola, de que los críticos de la reforma, ¿dónde estaban cuando se aprobó la reforma, ¿no? Y que además, retomo este caso, que sí tiene que ver con lo que decía Pepe de esta transparencia. Es decir, sí falta mucho, sí hay impunidad y corrupción en todas las áreas. Es decir, no es repartir las culpas, como tú decías en un principio, pero es sí, que cada quien asuma la parte que le corresponde para hacer una mejor tarea, un mejor en beneficio de nosotros los ciudadanos. Ahí está el Poder Judicial con sus familiares, 7,000 familiares trabajando en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, pero, y voy a este punto, gracias a que se estuvo ventilando y que hay público en el caso de este militar, pues empiezan a ventilarse otras cosas que siempre habíamos sabido, como lo dijo Martín.
pues la autoridad, el Ministerio Público te saque una confesión tras una tortura, eso era desde toda la vida, ¿no? Y ahora ya entran más ojos a ver este proceso. Ahora, en el punto de pues que los gobiernos no hicieron su tarea, también Excelsior publicó el viernes una nota principal en donde se dice que se destinaron 128 mil millones de pesos a los estados para mejorar sus sistemas de policías, los registros, que no hemos tenido el registro completo, las bases de datos no se han homologado, la capacitación de ministerios públicos y peritos. Ese dinero se entregó, no ha habido los resultados. Hay auditorías en donde se ha demostrado que ciertos estados desviaron ese dinero o no llegó a estos programas. Hoy no hemos podido terminar con la homologación de policías. Todo eso está todavía... No puede funcionar un sistema de justicia, de impartición de justicia incompleto, ¿no? Y yo creo que ahí todos fallan, el sistema está fallando porque nadie asume la responsabilidad, ni el ciudadano. Es decir, un ciudadano también está preparado para enfrentar un juicio oral ante un juez y ante su delincuente. Es decir, la víctima que lo asaltaron, que lo extorsionaron, que le quitaron, está preparada y acompañada incluso emocionalmente y no solo judicial con un abogado, a enfrentar a su victimario delante del juez. ¿Estamos preparados para eso? A ver, sobre las culpas, tratando de conclusiones como Galarza. A ver, justo lo que están haciendo, están tratando de hacer es repartir culpas. Es decir, la culpa de la violencia es la reforma penal. Cuando aquí lo que se necesitaría más bien es... Pues son soluciones. No, y no exculparse. Sí. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los 8 años de transición? ¿Dónde está la reforma policíaca? ¿Dónde están los peritos? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los jueces? Eso es exculparse. No es mío, yo no rindo cuentas de ese Pero dinero. finalmente en ese debate que puede haber argumentos sólidos y otros francamente ridículos, porque los hay de los dos lados, ¿no? En medio, yo insisto, en medio está el ciudadano enfrentando el incremento de las tasas, está cada vez más propenso a que le roben su coche, cada vez más propenso a que lo extorsionen, incluso a que lo maten. Es decir, ¿cuándo se va a transformar esta discusión en pasos reales, a lo mejor echando marcha atrás sobre lo hecho, o a lo mejor asumiendo públicamente que no se hizo el trabajo que se tenía que hacer en 8 años, pero que finalmente sea una solución para la ciudadanía que está francamente cada vez más indefensa ante el crimen? Es que yo creo que justo, y voy a recordar a Martí, que fue declaraciones previas a que desataron justo la reforma de 2008, cuando les dijo a la clase política, al gobierno, si no pueden, se deben de ir. Yo creo que si no pueden implementar un cambio en la justicia, aquellos que lo han hecho o lo están haciendo o tienen responsabilidad de hacerlo, pues entonces creo que más bien se deben de ir antes de querer culpabilizar o ofrecer reformas en la ley que no pueden sustituir, y yo por ahí partiría, no pueden sustituir la mejora de fiscales, de jueces y de policías. Es que es todo integral. Estamos hablando, tú lo planteaste, de temporada electoral, de pésimos momentos, de varitas mágicas, de voluntad política. Son frases que hemos expresado aquí que poco tienen que ver con cómo funciona un sistema, ¿sí? Simplemente le encontramos explicaciones. Temporada electoral en este país, cada 3 meses hay temporada electoral en este país. Bueno, permanentemente. O sea, cada 3 meses, hay un escándalo. ¿Cuándo no hay un escándalo? Ya se acabaron las elecciones, ahora los gastos de campaña, el postelectoral, el fraude, que fulanito ya se peleó con fulanito, este partido, el regreso al 88, si hubo fraude o no hubo fraude. La temporada electoral en este país es siempre, no hay veda electoral en este país. Mal momentos, siempre habrá malos momentos. Evidentemente, el sacar una reforma de esto es porque estábamos muy mal. El 2% de los delitos que se cometían terminaban con una condena, no necesariamente acusatorio, no solamente acusados, sino una condena que se iba a purgar, o de inocencia quizá podría ser. Sí. Entonces, bueno, había necesidad de un sistema. Entonces, ¿cuál es el momento para aplicarlo? Ciertamente, dice Martín, pues, hubo 8 años que nadie hizo nada. Y los que hicieron les fue mal, ojo. Ahorita que hablamos de estadísticas, yo lo recuerdo, alguna vez en un programa tuyo lo discutimos con alguno de los invitados, con Francisco Rivas, si no mal recuerdo. Creo que sí. Los estados que implementaron datos estadísticos les fue muy mal,
porque ahora son los estados con peores niveles de inseguridad. No voy a poner nombres porque lo van a decir que hay temporada electoral, ¿no? Estados del centro del país, varios que implementaron sistemas de justicia, que empezaron a hacer sus cosas. Y entonces, pues como ya tenían registros, los delitos de alto impacto se les fueron hasta el cielo y ocupaban el primer lugar en inseguridad. Y estados donde no lo aplicaron, donde evidentemente la violencia es mucho mayor y destinaron el dinero, desviaron el dinero a otras cosas. No, los índices no se incrementaron, ¿no? Por ejemplo, pues, hay algunos estados del sureste, no estoy hablando de Yucatán porque Yucatán es otro boleto, pero hay del sureste en que no sé, entonces claro, no haces y entonces también ahí tienes que entender, no estoy un gran justificando. Ejemplo en Nayarit, donde el fiscal no pasaba nada y las estadísticas decían que no era secuestro, y el fiscal era narco. Ahora, el punto es que estamos en tema electoral y siempre. Tampoco se van a sentar ahorita a hacer la reforma, la adecuación del sistema. Pero entonces, ¿cuál es? No, bueno, dijeron que lo van a presentar en septiembre. Sí, de ahí a que realmente lo discutan, cuando hay que discutir el presupuesto, cuando empieza el proceso electoral, la verdad es que dudo yo también. Vamos a durar otra vez y demás. Y entonces lo que tenemos que hacer es todos los ciudadanos que estamos expuestos, como dice Pascal, a la inseguridad, sin deberla ni tenerla, por lo menos en el caso de los que estamos aquí, algunos más que yo conozco, sin deberla ni tenerla. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que impulsar todas estas cosas y de modo, pues ahí sí, quejarnos, denunciar, decirlo como siempre lo hemos dicho, de lo que no está funcionando. Y el nuevo sistema penal acusatorio, más allá de que si es bueno, si es malo, lamentablemente en este año que va, por diferentes, no se trata de echar culpas, yo creo que lo más bien es asumir responsabilidades todos. No ha funcionado o hay partes que no funcionan y que mediáticamente se están... Hay que recordar que Miguel Ángel Mancera anunció, dijo, van a salir 4,000 reos. Y entonces tú dijeron 4,000 reos. Sí, prepárense, ciudadanos, porque ahí vienen nuestros ladrones o nuestros senadores. Pero además, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, pero es que a ver, vienen 4,000 y eran en la ciudad. Un poco terrorista. Era en la ciudad. Al día siguiente ya no eran en la ciudad. Y la autoridad muy irresponsable. Eran en la ciudad. Al día siguiente, después del escándalo mediático, y fue en el país, ya no fue en la ciudad, fue en el país. Y luego dijeron, bueno, no van a salir de inmediato. Bueno, pues por supuesto que estas declaraciones terroristas, hay que decirlo así por lo menos, o por lo menos, si no terroristas en el sentido de causar terror en la población. Y además, ¿qué hacemos? Si sacan a 4,000 delincuentes, enciérrate ya no en la ciudad, en el centro de la Ciudad de México, pues ¿qué haces? Pues se supone que para eso estaría la policía. Para eso estarían las autoridades. Preparas tus 5 pesos de ir y de regreso para darle al que se va a subir al trolebús a extorsionarte, porque entonces van a hacer pues es lo que la gente hace, ¿no? Exacto. Finalmente ya nos acostumbramos a vivir así en las grandes ciudades. Yo creo que esto es de vasos comunicantes, es decir, el tema de la rehabilitación de reos en las cárceles del país va por un camino, el tema del combate a los delincuentes va por otro camino, el tema de la participación social en todo este tipo de cuestiones de justicia penal va por otro camino, y yo creo que no hemos sabido unificar, articular todos los aspectos de la convivencia social en materia de procuración y administración de justicia, que finalmente con el sistema que pongamos, así sea el más avanzado de todo el mundo, no va a funcionar porque las bases están podridas, desde la sociedad misma hasta las cárceles donde metes a los reos de alto impacto y hasta todo el proceso para inculpar a una persona que cometió un delito, dependiendo del tamaño del delito y dependiendo también del daño que le haya causado a la sociedad. Entonces yo no creo que sea un problema del sistema, es un problema de una sociedad que está desarticulada institucionalmente para poder unificar todo este tipo de estrategias y de políticas y de reformas a la Constitución, que claro, pues ya pasó un año y no vemos los resultados. Van a pasar 10 y si seguimos así no vamos a ver resultados. Y tienes mucha razón, Martín, porque vamos a ver, si falla el punto 1, ya hay una sociedad que está fallando porque delinque, hay que ver qué factores lo llevaron a delinquir, ya delinquió. Si el que lo detuvo, hubo una detención ilegal, arbitraria, sin la orden de aprehensión, luego una confesión bajo tortura, falla el primer paso. ¿Cuánto? 2. Si el fiscal no es capaz de argumentar o defender o dar todo el expediente, está fallando. Si el defensor incluso del que cometió el delito o de la víctima tampoco tienen un expediente para argumentar frente al juez,
falla esa parte. Si el juez lo libera por falta de pruebas o porque hay corrupción, falla el juez. Es decir, ven cómo no es culpa, Y es decir, agrégale alguien. una cosa más, la tentación mediática de los gobiernos, de los gobernadores, y voy a poner un ejemplo muy concreto, de aprovechar la justicia con fines políticos. Así es. Me han comentado que hay muchas posibilidades que todo este despliegue mediático que se dio en torno de la famosa bodega de Javier Duarte, ¿se acuerdan del cuaderno de Yo Merezco y todo esto? Probablemente una parte del proceso en contra de Duarte se vaya a caer por esa exposición mediática de de la presunta bodega donde tenía acumulados sus bienes ilegalmente obtenidos. Y entonces aquí están todos los elementos que hoy conforman este sistema de justicia penal. Y vamos a ver, logramos meter a la cárcel a todos como quieren los gobernadores. Lo dijo Martín, no hay de verdad una rehabilitación ni una readaptación social. Se han convertido en las escuelas del crimen. ¿Para qué los quieres en la cárcel? Lugares donde se hace crimen. Ahí se comete. ¿no? Entonces, ahí hacen su servicio Mira, social. es un asunto, Martín da siempre argumentos para malas ideas. Este es una especie de socavón del sistema penal acusatorio. Sí, como dijo Martín, abajo está podrido. Entonces, arriba pusiste el sistema penal acusatorio. La bonita sala del piso de juicios orales. Y en el momento en que te empieza a funcionar y que pasan por arriba algún delito de más o menos cierto peso, pues y con todo lo podrido que está abajo, más de eso, cruje y se abre un socavón terrible, un boquete que pues estamos sufriendo, ¿no? Esto es el asunto, ¿no? Entonces y no porque estén de moda los socavones, ¿verdad? No, por supuesto que no. Este es un ejemplo gráfico nada más. Yo lo reitero como empecé. Es un problema. No es un problema del sistema. Es un problema de esta sociedad, con el otro sistema. Y con esto, la impunidad, lubricada por la corrupción, siguen vigentes. Ese es el problema grave. A ver, pero es un buen ejemplo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Dejar el sistema en el socavón? No. ¿Dejar que se quede ahí y se acabe pudriendo? Pues eliminar lo podrido, ¿no? Exacto. Entonces, hay expertos en mecánica de suelos. Pasa. Eso pasa por mantenerlo, por darle presupuesto, por seguir con los planes de reforma y capacitación de policías y todo lo que no se hizo en los últimos 8 años. ¿Sabes cuál es el Y eso políticamente vas a aguantar en un año electoral que sigan subiendo los índices de violencia. Es buen punto. Y ahí faltaba este elemento. ¿Sabes qué es lo que falta? Voluntad política y compromiso con la sociedad para poderle entrar antes que ganar una elección. Entonces hay culpas y hay que rendir cuentas de ello. Sí. Eso nadie ha dicho lo contrario. Bueno, pues hemos planteado los elementos que finalmente es lo que podemos hacer como periodistas. Ahí están los argumentos, nada más. Ahí están las diferentes aristas y creo que tocará, por supuesto, a la sociedad actuar sobre ellos y también a la clase política mostrar, como dice Fabiola, voluntad política, de que esto no sea simplemente una exhibición de las culpas de los demás, sino responderle a la sociedad, que creo que está exigiendo en el tema de seguridad ya soluciones muy claras a lo que ahí, si nadie lo puede negar, hay una explosión en los índices de los delitos de alto impacto. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa. Soy Pascal Beltrán del Río, hasta la próxima semana.